Bien, en paralelo con algunos aspectos de la semántica que vemos en la unidad 7, vamos a ver esta unidad que es relativa a ver qué pasa concretamente en los ambientes o durante la ejecución de los programas. Esto es más o menos una vista de lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar pensando un poco en lo que estuvimos haciendo en las unidades anteriores, sobre todo en la unidad 3, cuando realizamos una integración de todo lo que vimos antes y dijimos que los programas en su forma final, una vez que están escritos, pueden ser un texto puro, como es el caso de los lenguajes interpretados como JavaScript, o también en el caso de los lenguajes puramente compilados que están en lenguaje máquina, obtenidos del proceso de compilación, son ejecutados por la computadora. Para eso vamos a volver un poco al modelo que habíamos planteado anteriormente de la computadora como una cebolla que tiene en su núcleo el hardware, que es solo accesible a través del lenguaje máquina, que tiene una capa que me permite acceso a eso solamente pasando por el sistema operativo. Por lo tanto, veamos qué pasa durante la ejecución de esos programas, tanto en texto como en lenguaje máquina. Por más que yo tenía con los lenguajes puramente compilados, como los de C o C++, una garantía de que se me creaba un túnel accesible al hardware para poder ejecutar ese programa, no es tan así en la vida real. O sea, yo no puedo tomar el programa compilado en binario, tirárselo a este esquema y pretender que me lo ejecute. ¿Por qué? Porque ese programa va a estar estructurado de cierta manera que el sistema operativo me lo tendría que decodificar esa estructura para poder llevarla al hardware, por más que yo tenga garantizado el túnel directo al hardware. Es decir, mi programa está estructurado y el sistema operativo, para poder entregárselo al hardware, debería tener como una especie de receptor o de caja, si queremos imaginarlo así, que me reciba ese programa compilado en lenguaje máquina y se lo entregue al hardware. Es decir, esa caja va a tener una consideración sobre la estructura del programa para ir guiando la ejecución. Esa caja constituye lo que se llama ambiente de ejecución para el programa con el lenguaje con el que fue hecho. En todo caso, si yo lo estoy haciendo con C o C++, el sistema operativo me va a proveer un ambiente de ejecución basado en C, C++, generalmente es así con Windows y con Linux, en el que yo le voy a poder tirar el programa y esa caja va a estar abierta para mí, para recibirlo y crear el túnel que va a llevar directamente al hardware. Para los lenguajes como Java, que dijimos que el túnel no se extendía tanto hacia el hardware, sino que llegaba a un punto intermedio, bueno, voy a tener también la misma estructura que me va a receptar el programa y se va a encargar de entregárselo al hardware. En ese caso es el ambiente de ejecución de la máquina virtual de Java para los programas que estén compilados en Java. Lo mismo va a pasar con los programas en C Sharp y en la plataforma de .NET de Microsoft. Exactamente lo mismo va a pasar con cualquier programa interpretado que yo le entrego directamente al encargado de ejecutarlo como un texto. Si yo utilizo un programa en JavaScript,
me lo va a tener que recibir esta caja que me la va a proporcionar el navegador web. O sea, el navegador web se va a encargar de recepcionar este programa en texto y me va a proveer a mí el ambiente ideal a través del intérprete para que el programa se ejecute y termine llegando también de alguna manera al hardware, que es el núcleo del sistema de la computadora. Todas estas cajas son los sistemas de ambiente de ejecución de los diferentes lenguajes en los que yo programé. Si no me lo provee el sistema operativo, alguien me la tiene que proveer. ¿Por qué? Porque yo no puedo tirar el programa directamente a la computadora. Esto me pone en evidencia que va a haber una cierta gestión. Una cierta gestión, más que todo, de lo más importante de lo que veníamos hablando hace tiempo, que es la memoria. Va a haber una gestión de la memoria que se va a encargar de guiar el proceso de ejecución. La memoria es un recurso escaso, por lo tanto el sistema operativo no me lo va a entregar así como yo quisiera, sino que me lo va a entregar en pequeñas dosis que yo voy a tener que ser capaz de manejar adecuadamente. Bien, cuando hablamos de ejecución ya nos estamos alejando bastante de los aspectos que habíamos visto antes cuando analizábamos más que todo el texto del lenguaje, o sea, directamente en el código fuente, como era el análisis léxico, el análisis sintáctico y algo del análisis semántico que podíamos deducir del texto, que es un análisis semántico estático. A partir de los pasos siguientes en el proceso de compilación o de traducción en general, que ya involucran la generación de código en adelante, yo ya voy a tener que ir considerando a dónde quiero llegar. O sea, para qué lenguaje objetivo voy a compilar y en qué sistema operativo se va a ejecutar mi programa. O sea, voy a empezar a tener características de ese tipo. Y voy a tener que considerar también estas cajas de las que comentaba, que me va a proporcionar el sistema operativo o un tercero para poder entregar mi programa y que se ejecute adecuadamente. Estas cajas constituyen los ambientes en tiempo de ejecución de los programas. Es decir, van a conformar una cierta estructura de memoria con los que vamos a administrar esa memoria y vamos a guiar el proceso de ejecución. O sea, no vamos a poder evadir eso. Es decir, no vamos a poder entregar nunca un programa que se derive directamente al hardware. Va a tener que pasar, sí o sí, por alguna de estas estructuras o ambientes en tiempo de ejecución, que se van a encargar de gestionar la memoria. Por eso es importante este concepto o esta gestión de la memoria en ejecución. Bien, dijimos al principio de las unidades anteriores que la memoria RAM se podía básicamente dividir en segmentos, donde va a estar tanto nuestra parte de código del programa que se tiene que ejecutar y los datos que va a manejar el programa. Las cajas de los ambientes de ejecución para gestionar justamente eso. Bien, en general, la parte del código es una parte bastante estática, que yo la puedo deducir a partir del código fuente y que generalmente no va a cambiar durante la ejecución. Es decir, lo que yo programé en código va a permanecer constante. Lo podría poner directamente en la memoria. No así los datos. O sea, los datos que maneje el programa obviamente van a variar de acuerdo a lo que yo le vaya ingresando o lo que vaya procesando. Entonces, la memoria de código
va a ser muy constante en general. Y para los lenguajes que están basados en paradigmas procedimentales que derivan de una rama de los lenguajes que se llama basada en Algol, van a tener generalmente una división por procedimientos en el área de memoria para código, en la que va a estar el código del procedimiento principal o el main y los códigos para los procedimientos y las funciones que yo vaya definiendo. Para los lenguajes orientados a objetos va a ser muy similar también, pero a diferencia de los procedimientos y funciones, vamos a tener el código de los distintos métodos que va a ir definiendo cada clase. Pero en definitiva, lo que yo escriba como código ejecutable no va a cambiar mucho. Va a permanecer bastante constante en la memoria de código. Esto es un ejemplo para lenguajes derivados de alcohol, como C o C++. Sin embargo, el tema es un poco más complicado, como dije antes, con la memoria de datos. En la memoria de datos yo voy a almacenar lo que sea, los datos que yo quiera procesar. A pesar de ser algo muy variable, hay ciertos patrones que podrían aplicarse a los distintos lenguajes que yo use. Es decir, los datos a lo mejor en cierto lenguaje se van a comportar más o menos de la distinta manera, de la misma manera, como un patrón más o menos perceptible. Ya lo vamos a ejemplificar enseguida. Una gran parte de los datos, o más que todo en los lenguajes procedimentales, no tanto en los lenguajes orientados a objetos, se va a comportar de una manera fija, que son los datos de las variables globales. Esos datos de las variables globales yo los puedo determinar muy fácilmente y les puedo asignar el lugar en la RAM y más o menos estimo que no van a cambiar durante toda la ejecución, porque son accesibles durante todo el programa, tienen que existir incluso antes de la ejecución, cuando se produce la carga del programa. Esa parte de la memoria de datos va a ser más o menos estable. ¿Qué va a pasar después? Bueno, como sabemos, los lenguajes de hoy en día se estructuran como procedimientos o funciones o como métodos, que se van a ir llamando a sí mismos. Entonces podríamos reservar un lugar para los datos del procedimiento principal o el main, es decir, las variables locales del main y todos los datos temporales que tenga el main, y después los datos que yo necesite para cada llamada a procedimiento o método que vaya realizando desde el main en adelante. Voy llamando a un procedimiento, llamando a otro procedimiento, llamando a una función, llamando a un método. Ese patrón de llamadas es tan común que se parece muchísimo al ir colocando elementos en una pila. Entonces yo podría agrupar en la memoria RAM los datos de los parámetros, variables locales y variables que retorne un procedimiento o un método en una pila secuencialmente, ingresándola y sacándola de la pila. Por lo tanto, podría asignar esa estructura a la memoria RAM para tratar ese caso de llamadas a métodos que es bastante predecible. Métodos y funciones o procedimientos. Finalmente voy a tener cosas que son totalmente impredecibles en los datos, porque yo puedo, con los lenguajes más que todo orientados a objetos, crear objetos cuando a mí se me antoje.
en cualquier punto del programa, independientemente de donde se encuentre en algún procedimiento o método. Esos datos que son impredecibles ya no van a caber o no se van a ajustar más a una estructura de una pila, sino que van a tener una especie de impredecibilidad. Por lo tanto, yo lo tendría que tirar en un lugar que sea como una bolsa, que me los vaya receptando, no importa cómo estén estructurados. Esa área de memoria reservada se suele denominar montículo o heap y es bastante común en los lenguajes orientados a objetos. Eso obviamente tiene una gestión mucho más compleja que la de una pila. Entonces, la estructura de la memoria en general de un programa me va a quedar así como está acá, como está indicada. Una parte estática de datos globales, una parte que crece a medida que yo voy llamando a los procedimientos y se ajusta a la estructura de una pila, digamos que va a crecer hacia abajo en la memoria, y por otro lado un lugar impredecible donde voy tirando cosas que voy creando, que es el montículo. El montículo, para que no interfiera con la pila, lo voy a colocar al fondo del área de memoria de datos que me reserva el sistema operativo. Entonces, yo voy a tener acá una orquestación durante la ejecución en la que voy tomando datos de procedimientos que crecen en una dirección hacia abajo, tomando datos de objetos que crecen en una dirección hacia arriba, y tengo que asegurarme, o el sistema tiene que asegurarse, de que esas dos partes nunca se encuentren. De lo contrario, habría ocurrido un error por quedarme sin memoria para la ejecución, que es un error que a veces suele pasar durante la ejecución de un programa. Se realiza la llamada de tantos procedimientos de manera tan recursiva y tan intensa que los datos de la pila pueden colapsar con los del montículo. Y ahí el programa ya no puede responder. Pero esta es más o menos la estructura en la que se administra la memoria de datos durante la ejecución.